Desde las profundidades del Océano Atlántico emerge un área que ha capturado la imaginación colectiva durante generaciones. Se le conoce como el Triángulo de las Bermudas, un lugar rodeado de leyendas, misterios y preguntas sin respuesta. Pero, ¿qué tiene de especial esta región que la diferencia de cualquier otra en el planeta? Todo comienza con un hecho inquietante. Más de 1000 barcos y aviones han desaparecido en este lugar sin dejar rastro. A lo largo de los años, pilotos experimentados y marineros curtidos han entrado en el área y jamás han vuelto a salir. No hay señales de emergencia, no hay escombros flotando en el agua. Solo un vacío. ¿Cómo es posible que en plena era de la tecnología sigamos sin entender qué sucede allí? El misterio del Triángulo de las Bermudas no es solo un rompecabezas por resolver, es un recordatorio de que aún hay lugares en nuestro planeta donde lo desconocido reina. Y ahora es momento de sumergirnos en este fascinante enigma. Para empezar a desentrañar el misterio del Triángulo de las Bermudas, primero debemos entender dónde se encuentra y qué lo define. Este triángulo imaginario está situado en el Océano Atlántico Norte, y sus vértices se trazan entre Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico y la isla de Bermudas, un pequeño territorio británico. Dentro de estos límites, un área de aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados esconde secretos que han desconcertado a marineros, científicos y curiosos por igual. El Triángulo de las Bermudas es, en realidad, una de las regiones más transitadas del Atlántico. Miles de barcos comerciales cruzan sus aguas cada año y aviones comerciales y de carga sobrevuelan esta zona constantemente. Sin embargo, lo que lo distingue de cualquier otra ruta es el alto número de incidentes reportados, desapariciones inexplicables, comunicaciones interrumpidas y testimonios de fenómenos extraños. Pero, ¿cómo surgió esta fama? Todo comenzó en los años 50, cuando algunos periodistas comenzaron a notar patrones alarmantes en los registros de desapariciones. A esto se sumó un artículo publicado en 1964 en la revista Argosy, que acuñó el término Triángulo de las Bermudas. Desde entonces, este lugar ha capturado la imaginación popular, convirtiéndose en sinónimo de lo desconocido. Curiosamente, no hay un consenso oficial que delimite el área exacta del Triángulo de las Bermudas. Algunos mapas extienden sus fronteras hasta incluir regiones más amplias del Atlántico, mientras que otros lo reducen a un espacio más pequeño. Sin embargo, las coordenadas generalmente aceptadas corresponden a las mencionadas anteriormente, formando un triángulo casi perfecto en la superficie del océano. Esta zona también está ubicada en una región conocida como el Mar de los Sargazos, famosa por sus aguas tranquilas y cubiertas de algas flotantes. Los antiguos navegantes ya temían este lugar por su aparente inmovilidad, pero el triángulo va más allá de eso. Aquí, las corrientes oceánicas son fuertes y el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Incluso sin el misterio añadido, esta región es un desafío para cualquiera que se adentre en ella. Otro dato fascinante es su posición dentro de la zona de vientos alisios, una región propensa a la formación de huracanes. Las tormentas que surgen aquí son algunas de las más poderosas del mundo, capaces de desatar un caos inimaginable en cuestión de horas. Esta naturaleza salvaje ha llevado a algunos a argumentar que el Triángulo de las Bermudas no es tan misterioso como parece, sino simplemente peligroso debido a sus características geográficas y meteorológicas. Pero, ¿es solo eso? Las historias de desapariciones, las brújulas desorientadas y los testimonios de fenómenos inexplicables parecen sugerir algo más. Así, aunque es un área real con explicaciones científicas plausibles, también es un lugar donde la imaginación humana ha encontrado terreno fértil para teorías que desafían nuestra percepción de la realidad. Ahora que sabemos qué y dónde está, es momento de sumergirnos en lo que realmente ha hecho al Triángulo de las Bermudas famoso. Los casos de desapariciones más impactantes y desconcertantes de la historia. Cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas, es imposible ignorar las historias que han alimentado su misterio. Algunas desapariciones son tan extrañas y desconcertantes que incluso hoy
con toda nuestra tecnología y conocimientos, siguen sin tener una explicación definitiva. Estos son algunos de los casos más famosos que han marcado la leyenda de esta zona. El vuelo 19, la desaparición que lo empezó todo. En diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, en una misión de entrenamiento. Esta misión, conocida como el vuelo 19, parecía ser una rutina más para los pilotos, quienes eran jóvenes pero experimentados. Sin embargo, lo que comenzó como un ejercicio común se convirtió en uno de los mayores enigmas de la aviación. Poco tiempo después del despegue, los pilotos comenzaron a reportar problemas con sus brújulas. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, informó que los instrumentos de navegación no funcionaban y que el grupo no podía determinar su posición. Lo más extraño fue la última transmisión captada por la torre de control. Estamos completamente perdidos. Todo parece extraño. No sabemos dónde estamos. Todo el océano se ve diferente. Pese a los esfuerzos por guiar a los aviones de regreso, las comunicaciones se cortaron y los 5 bombarderos desaparecieron sin dejar rastro. Como si esto no fuera suficiente, un hidroavión de rescate enviado para buscarlos también desapareció, llevando consigo a 13 tripulantes más. Ni los aviones ni los cuerpos fueron encontrados jamás, y el caso se convirtió en la primera gran desaparición asociada con el Triángulo de las Bermudas. El USS Cyclops, un coloso que se esfumó. Retrocediendo un poco más en el tiempo, en marzo de 1918, el USS Cyclops, un enorme barco de suministro de la Marina de los Estados Unidos, desapareció mientras viajaba desde Barbados a Baltimore. Este coloso, que medía más de 160 metros de largo y transportaba 10.800 toneladas de manganeso, simplemente dejó de existir en el Atlántico. Lo más desconcertante es que no hubo señales de socorro ni escombros encontrados. Con 309 personas a bordo, esta fue una de las mayores pérdidas de vidas en un solo incidente marítimo no relacionado con la guerra. Hasta el día de hoy, no se ha descubierto ninguna pista sobre lo que ocurrió con el USS Cyclops y los expertos solo pueden especular. ¿Fue una tormenta? ¿Un fallo estructural? ¿O algo más? El Star Tiger y el Star Ariel. Aviones que nunca llegaron. En 1948, el avión Star Tiger, perteneciente a la aerolínea British South American Airways, despegó con rumbo a las Bermudas desde las Azores. La comunicación con la torre de control era constante hasta que, de repente, el avión desapareció de los radares. Un año después, en 1949, otro avión de la misma aerolínea, el Star Ariel, desapareció en circunstancias similares mientras volaba desde Bermudas hacia Jamaica. En ambos casos, las condiciones meteorológicas eran ideales, los aviones estaban en perfecto estado y los pilotos eran experimentados. Las búsquedas exhaustivas no encontraron rastros de los aviones ni de sus pasajeros. La doble desaparición fortaleció la percepción de que el Triángulo de las Bermudas era un lugar donde las reglas normales de la navegación simplemente no se aplicaban. La tragedia del SS Marine Sulphur Queen. En febrero de 1963, el SS Marine Sulphur Queen, un carguero que transportaba azufre líquido, desapareció sin dejar rastro mientras navegaba cerca de los límites del Triángulo. Aunque algunos restos del barco, como chalecos salvavidas y fragmentos de cubierta, fueron encontrados más tarde, el barco en sí y su tripulación de 39 personas nunca fueron localizados. Lo peculiar de este caso es que el Marine Sulphur Queen había sido objeto de reparaciones y modificaciones que lo hacían poco fiable estructuralmente. Esto llevó a algunos investigadores a concluir que pudo haberse hundido debido a un fallo técnico. Sin embargo, los misterios que rodearon su desaparición añadieron más leña al fuego del mito del Triángulo de las Bermudas. Avistamientos extraños y testimonios inquietantes. Además de estas desapariciones, hay numerosos testimonios de pilotos y navegantes que afirman haber presenciado fenómenos inexplicables en la región. Uno de los más famosos es el del piloto Bruce Gernon,
quien en 1970 afirmó haber atravesado un túnel de nubes que parecía deformar el tiempo y el espacio. Según su relato, su avión llegó a su destino con 30 minutos de antelación, como si hubiera viajado a través de un portal. Aunque su historia es difícil de verificar, agrega un elemento sobrenatural al enigma del triángulo. Estos casos, entre muchos otros, han cimentado la reputación del Triángulo de las Bermudas como una zona donde lo imposible parece posible. No obstante, lo que los une es la absoluta falta de evidencia concluyente. Sin restos, sin explicaciones claras y sin respuestas definitivas, el misterio sigue vivo. Profundicemos ahora en las teorías y explicaciones naturales que podrían estar detrás de estas desapariciones. El Triángulo de las Bermudas ha desatado innumerables teorías a lo largo de los años. Si bien algunas parecen sacadas de películas de ciencia ficción, otras tienen una base científica sólida que podría explicar los fenómenos extraños reportados en esta región. Cambios climáticos y tormentas súbitas. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una de las regiones climáticas más dinámicas del planeta. Situado cerca del Ecuador, este lugar es propenso a la formación de tormentas tropicales y huracanes que pueden aparecer con muy poca advertencia. Estas tormentas no solo generan olas gigantes y vientos huracanados, sino que también alteran los patrones de navegación, desorientando tanto a pilotos como a marineros. Un ejemplo impactante de este fenómeno son las olas gigantes, conocidas como olas monstruo, que pueden alcanzar hasta 30 metros de altura. Estas enormes paredes de agua aparecen de manera impredecible, incluso en condiciones meteorológicas aparentemente tranquilas. Se cree que estas olas podrían haber sido responsables de la desaparición de varios barcos, ya que son capaces de hundir embarcaciones en cuestión de segundos. Las corrientes oceánicas del Golfo. El Golfo de México genera una de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, la corriente del Golfo. Esta poderosa cinta transportadora de agua puede alcanzar velocidades de hasta 2,5 metros por segundo, suficiente para arrastrar cualquier objeto flotante o incluso los restos de un naufragio lejos del área inicial del incidente. Cuando un barco o avión sufre un accidente en esta región, la corriente del Golfo puede dispersar rápidamente los restos, haciendo que sean casi imposibles de localizar. Esto explicaría por qué muchas búsquedas han terminado sin encontrar rastros de los barcos o aviones desaparecidos. Anomalías magnéticas. Uno de los fenómenos más reportados en el Triángulo de las Bermudas es el mal funcionamiento de las brújulas y otros equipos de navegación. Algunas teorías sugieren que esta región podría estar influenciada por anomalías magnéticas. En condiciones normales, las brújulas apuntan al norte magnético, una dirección que no coincide exactamente con el polo norte geográfico. Sin embargo, en el Triángulo de las Bermudas, algunos informes han indicado que las brújulas apuntan directamente al norte geográfico, creando confusión en los sistemas de navegación. Aunque este fenómeno no está completamente comprobado, podría explicar por qué tantos barcos y aviones han perdido su rumbo en esta región. Desprendimientos de metano del fondo marino. Una teoría más reciente y sorprendente involucra las burbujas de gas metano que emergen del fondo del océano. Bajo el lecho marino del Triángulo de las Bermudas hay depósitos de hidratos de metano, una sustancia que puede liberar grandes cantidades de gas cuando las condiciones de presión y temperatura cambian. Estas liberaciones repentinas de metano pueden reducir significativamente la densidad del agua, lo que hace que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan rápidamente. Además, las burbujas de metano pueden ascender al aire y afectar los motores de los aviones que vuelan a baja altura, provocando fallos en pleno vuelo. Factores geológicos y tectónicos. El fondo marino del Triángulo de las Bermudas es un mosaico de fosas y montañas submarinas, resultado de la actividad tectónica en la región. Estas formaciones geológicas pueden generar turbulencias submarinas y corrientes impredecibles. Por ejemplo, los tsunamis submarinos causados por deslizamientos de tierra en el lecho marino podrían explicar algunas desapariciones.
Estos fenómenos son capaces de provocar olas gigantes que no siempre alcanzan la superficie, pero que sí generan movimientos caóticos bajo el agua, afectando la navegación. El factor humano. Por último, pero no menos importante, está el error humano. El Triángulo de las Bermudas es una región que atrae tanto a navegantes inexpertos como a pilotos novatos debido a su popularidad y ubicación estratégica. Muchas de las desapariciones podrían atribuirse a errores de cálculo, decisiones incorrectas o fallos en los equipos debido al mal mantenimiento. Además, la sobreexposición mediática del Triángulo de las Bermudas puede haber llevado a que algunos eventos normales se interpreten como misteriosos, amplificando su reputación. ¿Basta con estas explicaciones? Aunque estas teorías ofrecen explicaciones lógicas para muchos de los incidentes en el Triángulo de las Bermudas, ninguna puede justificar por completo todas las desapariciones. Los casos más antiguos, como el del USS Cyclops o el vuelo 19, siguen siendo enigmas sin resolver, dejando espacio para la especulación y, por supuesto, para teorías mucho más extraordinarias. Si las teorías naturales no son suficientes para explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas, el ser humano, impulsado por su imaginación y fascinación por lo desconocido, ha planteado hipótesis que van mucho más allá de la ciencia convencional. Desde portales a otras dimensiones hasta la intervención de civilizaciones extraterrestres, estas ideas han contribuido a transformar esta región en un ícono del misterio global. Una de las teorías más fascinantes sugiere que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal interdimensional, una especie de agujero en el espacio-tiempo que conecta nuestro mundo con otros universos. Según esta idea, las desapariciones no son accidentes, sino que barcos y aviones han sido transportados a otra dimensión o realidad. Los defensores de esta hipótesis apuntan a los testimonios de pilotos como Bruce Gernon, quien afirmó haber atravesado un túnel de nubes con propiedades anómalas. Según Gernon, el tiempo parecía haberse acelerado y su avión llegó a su destino con media hora de antelación. Aunque su experiencia es anecdótica, ha sido usada como prueba por quienes creen en la existencia de fenómenos dimensionales en la región. La conexión entre el Triángulo de las Bermudas y los extraterrestres es otra teoría popular. Algunos especulan que esta región podría ser un punto estratégico para civilizaciones alienígenas que utilizan tecnologías avanzadas, como naves invisibles o campos de energía, para interferir con los barcos y aviones humanos. Los defensores de esta teoría mencionan avistamientos de luces extrañas en el cielo, fallos inexplicables en los equipos electrónicos y la ausencia de escombros como evidencias de que fuerzas alienígenas están involucradas. Incluso hay quienes creen que una base submarina alienígena podría estar oculta bajo las profundidades del océano, desde donde se llevan a cabo experimentos o investigaciones sobre la humanidad. Otra hipótesis intrigante conecta al Triángulo de las Bermudas con la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Según algunos investigadores y entusiastas, esta civilización avanzada no solo existió, sino que podría estar enterrada en el fondo del Océano Atlántico, justo dentro de los límites del Triángulo. Se cree que la Atlántida poseía tecnologías tan avanzadas que aún hoy estarían activas, generando perturbaciones electromagnéticas capaces de desorientar las brújulas y causar fallos en los motores. Algunos incluso afirman que estructuras como pirámides submarinas o cristales de energía se han detectado en la región, aunque estas afirmaciones carecen de pruebas científicas sólidas. Los relatos de navegantes antiguos también han alimentado la idea de que el Triángulo de las Bermudas podría estar maldito o cargado de energías sobrenaturales. Según estas historias, los marineros evitaban ciertas áreas del Atlántico porque las aguas parecían vivas y llenas de presagios. Incluso se ha sugerido que el Triángulo podría ser un lugar donde convergen energías telúricas o líneas Ley, una red invisible que conecta puntos de poder en el planeta. Estas energías podrían causar fenómenos inexplicables y afectar la percepción del tiempo y el espacio. No podían faltar las teorías conspirativas que involucran a los gobiernos y sus proyectos ultrasecretos.
Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas ha sido utilizado como campo de pruebas para tecnologías militares avanzadas, incluyendo experimentos con radares, sistemas de camuflaje e incluso armas climáticas. Una de las historias más populares en este sentido es la del Proyecto Filadelfia, un supuesto experimento naval de invisibilidad que habría ocurrido en los años 40. Aunque la conexión entre este proyecto y el Triángulo de las Bermudas no ha sido probada, la idea de experimentos secretos en la región sigue atrayendo a los entusiastas de las conspiraciones. El océano es el lugar menos explorado de nuestro planeta, y algunos creen que los responsables de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas podrían ser criaturas marinas desconocidas. Desde calamares gigantes hasta entidades mitológicas como el Kraken, estas teorías se basan en la idea de que el mar esconde secretos que aún no hemos descubierto. Aunque estas hipótesis pueden parecer fantásticas, lo cierto es que aún sabemos muy poco sobre lo que habita en las profundidades del océano. Nuevas especies marinas se descubren constantemente, lo que deja abierta la posibilidad de que haya formas de vida que puedan interactuar de manera inesperada con barcos y aviones. Lo que todas estas teorías tienen en común es que aprovechan los vacíos en nuestro conocimiento para llenar las lagunas con ideas emocionantes. Si bien no hay pruebas definitivas que respalden ninguna de estas hipótesis, su atractivo radica en la posibilidad de que, en un rincón de nuestro planeta, las reglas conocidas de la ciencia y la realidad puedan no aplicarse. Aunque el misterio del Triángulo de las Bermudas ha sido alimentado durante décadas por especulaciones y teorías fantásticas, los científicos han realizado numerosos estudios para buscar explicaciones racionales y concretas sobre los eventos extraños reportados en esta región. Muchos científicos argumentan que el misterio del Triángulo de las Bermudas ha sido exagerado por los medios de comunicación y la cultura popular. Según estos expertos, el número de incidentes en esta región no es significativamente mayor al de cualquier otra zona con características similares en el océano. Un estudio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, concluyó que la mayoría de las desapariciones pueden explicarse por causas naturales o errores humanos, y que no hay evidencia que sugiera que el Triángulo sea más peligroso que cualquier otro lugar en alta mar. Además, los científicos señalan que la profundidad del océano Atlántico en el Triángulo de las Bermudas, que puede superar los 8.000 metros en algunas áreas, dificulta enormemente las operaciones de búsqueda y recuperación. En un entorno tan hostil, los restos de barcos y aviones pueden quedar completamente ocultos, alimentando la percepción de que desaparecen sin dejar rastro. Aunque estas explicaciones son lógicas y respaldadas por la evidencia, no son lo suficientemente emocionantes para competir con las teorías sobrenaturales que capturan la imaginación popular. Sin embargo, sí nos dan una perspectiva más racional y nos recuerdan que la naturaleza, en toda su complejidad, puede ser tan misteriosa como cualquier mito. El Triángulo de las Bermudas es mucho más que un área geográfica del Océano Atlántico. Es un símbolo del poder de los misterios para cautivar nuestra imaginación. A lo largo de este video, hemos recorrido historias inquietantes, teorías sorprendentes y explicaciones científicas que, juntas, forman el mosaico de lo que hoy conocemos como uno de los enigmas más fascinantes del mundo. Pero, ¿qué nos dice realmente el Triángulo de las Bermudas sobre nosotros mismos? Como seres humanos, estamos programados para buscar respuestas. Los misterios despiertan nuestra curiosidad y nos empujan a explorar más allá de lo evidente. El Triángulo de las Bermudas encarna esta búsqueda. Su reputación como un lugar donde lo inexplicable sucede nos recuerda que aún hay fronteras en el conocimiento humano que no hemos cruzado. Sin embargo, también nos enseña que la realidad, por más fascinante que sea, no siempre necesita adornos sobrenaturales. Muchas de las desapariciones atribuidas al Triángulo tienen explicaciones racionales, basadas en la ciencia, la meteorología o el error humano. Pero el hecho de que sigamos interesados en este tema revela cuánto valoramos el misterio como parte esencial de nuestras vidas. Más allá de los hechos y las teorías, el Triángulo de las Bermudas ha dejado un impacto duradero en nuestra cultura.
Desde películas hasta libros, videojuegos y documentales, este enigma ha inspirado generaciones de creadores y exploradores. Cada nueva interpretación agrega una capa más al mito, asegurando que su legado perdure. Pero también nos deja una lección importante. Los misterios no siempre necesitan ser resueltos por completo. En un mundo donde gran parte de nuestro entorno está cartografiado y explicado, el Triángulo de las Bermudas es un recordatorio de que lo desconocido aún tiene un lugar especial. Al final, quizás el mayor misterio no sea el triángulo en sí, sino nuestra relación con lo desconocido. Este lugar nos invita a preguntarnos qué más podría estar esperando en los rincones inexplorados del planeta o del universo. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos, esperando ser descubiertos? Así que, la próxima vez que escuches hablar del Triángulo de las Bermudas, recuerda que, aunque algunas preguntas han sido respondidas, el enigma continúa vivo, porque en última instancia, no se trata solo de resolver misterios, sino de abrazar la curiosidad que nos impulsa a explorar más allá de lo que sabemos. ¿Y tú, después de todo lo que hemos visto, qué opinas? ¿Es el Triángulo de las Bermudas un mito exagerado o un enigma aún por resolver? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y comentar tus teorías favoritas. ¿Quién sabe? Tal vez algún día tengamos nuevas respuestas sobre este fascinante rincón del mundo.